Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. La máquina es el elevador, hinchador y atornillador de impacto Bebor ZSI. Veamos qué contiene la caja. Y contiene unos guantes, un atornillador de impacto, cables para la batería, cable para el mechero, dos vasos dobles de cromo vanadio de medidas de 17, 19, 21 y 23 milímetros, una linterna frontal, el libro de instrucciones, la máquina y un taco de goma. En la tapa izquierda encontramos dos fusibles de recambio para la máquina, una llave Allen y varias boquillas para hinchar material de playa y balones. Y en la tapa del lado derecho encontramos el tubo de aire y una conexión eléctrica que lo conectaríamos a la batería. Esto lo pondríamos así y cerramos la tapa. En la parte frontal tenemos todos los controles de la máquina. Este botón de aquí que dice On-Off sirve simplemente para encender y apagar la máquina. Al lado tenemos el botón Unit. Con este botón podremos cambiar la unidad de medida de la presión, por ejemplo de PSI a bares u otras opciones. A los lados de Unit tenemos los botones más y menos. Esto sirve para bajar o subir la presión que queremos poner. Y el Air Pump. Al presionarlo, la máquina empieza a inflar y a enviar el aire a presión. Los botones Up y Down sirven para subir o bajar el gato hidráulico, ideal para levantar el coche. Y el botón que dice Light, que enciende la linterna integrada, muy útil si estás trabajando de noche con poca luz. El maletín tiene detalles como un triángulo reflectante y velcros para que no se mueva en el maletero. Fijaros si es fuerte el velcro. El elevador en su altura mínima mide 15 centímetros. Y su altura máxima es 39 centímetros y lo consigues en 65 segundos. Vamos a verlo. Si has pinchado alguna vez y has utilizado el kit químico de pinchazos, te habrás dado cuenta que a veces no funciona. ¿Qué es lo que hago yo? Pues lo primero la hincho. Si veo que aguanta el aire, me la llevo a un taller, que me la repararán en minutos. Si veo que no aguanta el aire o es un reventón, pues la cambio y en 4 minutos. Y te lo voy a demostrar y no me pienso ni despeinar. ¡Vamos allá! Para cambiar una rueda con este equipo es muy sencillo. Primero, conectamos el cable al mechero del coche y el otro extremo al atornillador o al gato hidráulico, según lo que vayamos a usar. Antes de levantar el coche, aflojamos un poco los tornillos de la rueda, porque así es más fácil hacerlo mientras la rueda está apoyada en el suelo. Elegimos el vaso, que en este caso es de 19. Voy a marcar el vaso para que apreciéis cómo gira. Después conectamos el gato hidráulico. Levantamos el coche hasta que la rueda quede en el aire y ahí sí quitamos completamente los tornillos. Sacamos la rueda pinchada, ponémosla de repuesto. Bueno, y a ver si sois vosotros más listos y os ponéis los guantes que van en la caja, porque a mí se me ha olvidado.
Colocamos los tornillos y los apretamos un poco para que queden sujetos. Luego bajamos el gato con cuidado y cuando la rueda ya está apoyada en el suelo terminamos de apretar bien los tornillos. Y listo, rueda cambiada. Voy a hinchar esta rueda del quad. Selecciono el tipo de medida y le digo la presión a la que quiero que se hinche. Perfecto. Este inflador es bastante versátil, no solo funciona para neumáticos de coche, quads o moto, también se puede usar para inflar balones, flotadores, colchonetas y otros objetos inflables. Es muy práctico tenerlo a mano. Esta máquina tiene una capacidad de elevación de 5 toneladas y su precio a día de hoy cuesta 127,90. Y si entras en el enlace debajo de la descripción obtendrás un 5% de descuento. Conclusión, con esta máquina un pinchazo no me hará llegar tarde, ni me dejará tirado en un camino esperando la grúa. Bueno, y ahora toca la cervecita. Pero antes de abrirla, te invito a que te suscribas a mi canal y solo si te ha gustado el vídeo le des al like. Vamos allá. Saludos máquinas, hasta la próxima.